sacarlo aquí. La gente a veces pregunta, ¿por qué tú dices que tu iglesia, además de bíblica, es fundamental? ¿Qué quiere decir ser fundamental? Nosotros aquí en la iglesia no hacemos mucho énfasis sobre cómo es que nos llamamos. De hecho, el nombre que usamos para la iglesia es Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla. De hecho, no soy partidario de hacer énfasis en nombres y tantas cosas, porque en la realidad lo que somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, para tener un nombre propio y que nos conozcan por ese nombre, pues escogimos Iglesia Bíblica Bautista. ¿Por qué bíblica? Porque pretendemos predicar la Biblia como está escrita. ¿Por qué Bautista? Porque la doctrina, ¿okay?, que profesamos, Bautista, se le conoce en su colectivo como Bautista, porque está basada en los preceptos bíblicos que colectivamente las iglesias bautistas, en su mayoría, por así decirlo, han profesado. ¿Ok? Lo que quiero decir con esto es que la confesión de fe de las iglesias bautistas en general es la que hemos validado nosotros, que sigue la Biblia como tal. De hecho, en otra ocasión podemos ir sobre la confesión de fe bautista, ¿sí?, que habla sobre creemos en un solo Dios, en un solo Señor, el Señor Jesucristo. Creemos en la resurrección de los muertos, creemos que Cristo vino literalmente, que Él murió literalmente, que su sangre literalmente fue derramada, que Él nació de una virgen, como dice aquí, que eventualmente el Señor nos va a llevar literalmente a su presencia y que vamos a reinar con Él. Amén. Todas esas cosas están en esa susodicha confesión de fe. Ahora, si usted va a la página de la iglesia, amén, a ver un momentito aquí, miren la página de la iglesia, segundito. Iglesia Bautista. ¿Ok? Se puede ver aquí el título, ¿verdad? Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla. Independiente, fundamental. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué quiere decir fundamental? ¿Qué quiere decir independiente? Que no pertenecemos a ningún concilio, ni a ningún cuerpo organizado que agrupe iglesias. ¿Ok? Eso no quiere decir que no tengamos compañerismo con otras iglesias. Eso quiere decir que nosotros no estamos en ninguna lista de ningún grupo, concilio o denominación que liste la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla es miembro de este grupo. Somos independientes. ¿Okay? No nos debemos a grupos, nos debemos a la palabra de Dios. Y fundamental es lo que vamos a explicar ahora, porque nos llamamos fundamentales. ¿Okay? Hay un fundamentalismo cristiano, pero hay un fundamentalismo islámico. O sea, el término fundamental quiere decir ir a los principios, ir al fundamento, ir a la base, ¿ok? A lo real, al fundamento. Tiene una connotación de nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, como nos dice en 1 Corintios capítulo 3. Pero hoy en día en la calle, en las noticias, en los periódicos, en Wikipedia y en cuantos sitios, pues el término fundamentalismo lo han dañado, como dañaron el arco iris y como dañaron un montón de otras cosas más. Porque fundamentalismo lo pone en paralelo con gente de estas locos, de esta gente fanáticos, es la palabra que estaba buscando. Por ejemplo, el fundamentalismo islámico fueron los responsables de los 2 aviones chocando con la Torre Gemela. Esas son las noticias. Entonces ya con eso dan a entender, como la gente no comprende las cosas, la persona normal lee Bautista Fundamental y piensa que es que nosotros llorando con una granada debajo del brazo y con una pistola en la otra. ¿Entiendes? Por eso es que la pregunta es buena, porque hay que explicarla y no tiene nada.
Sí, o radicales, o sea, no tenemos nada que ver con eso. Si somos radicales para servir al Señor, pero no estamos aquí para estar alzados en la carne. O sea, el fundamentalismo, como se le conoce, está caracterizado por eso mismo, por el radicalismo, por la violencia, ¿ok? Porque pretenden defender sus convicciones, buenas o malas, en este caso malas, la del Islam, por la fuerza, ¿ok? Es como si fuera un nacionalismo cristiano, le llama la prensa, pero no tiene que ver nada con eso. Mire qué es con lo que sí tiene que ver, hermano. Fundamentalismo cristiano es la convicción de que hay doctrinas que no están sujetas a debate. ¿Okay? Lo que nos enseña la Biblia, hermano, la doctrina bíblica, no puede discutirse ni debatirse, porque es la doctrina de la Biblia, ¿me entiendes? Yo le voy a listar 5 solamente y las voy a mencionar bien rapidito, ¿okay? Para no cansarnos mucho. Hay 5. La inerrancia de la Biblia y su historicidad plena, vamos a describir qué es esto. El literalismo bíblico, ¿ok? La independencia de la iglesia respecto al Estado, el nacimiento virginal de Jesús, el rapto de los creyentes antes de la segunda venida de Cristo con el milenio, y la definición de la iglesia como está en el Nuevo Testamento, que no está sujeta a concilios, ni jerarquías, ni denominaciones. Estas son las 5 más evidentes como tal. Podemos ver en una fecha futura, podemos abundar en unas cuantas más. Pero déjeme ir brevemente a cada una de ellas para que puedan ver un poco más de detalle. 1 Corintios 15, 1 al 8 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, dice Pablo, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí está lo fundamental de Pablo. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, esto es Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, en el tiempo que escribió 1 Corintios, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Amén. Eso fue en el camino a Damasco que estuvimos viendo hace poco los domingos, recuerda. Así que Pablo está estableciendo algo claro. Usted dirá, pero ¿y quién no cree que Cristo murió por nuestros pecados? Billones de personas que aún dicen ser cristianos. Hay muchas personas que dicen que son cristianos y no creen que Cristo murió por los pecados porque no tenía que morir porque ellos eran buenos, no necesitaban eso. Y dicen que son cristianos. Hay otros que dicen que no fue que Cristo murió ni resucitó, que eso es algo más o menos ahí, pero eso es algo simbólico. No, eso no fue simbólico, fue sepultado y resucitó al tercer día y se apareció vivo a todos esos que están ahí. ¿Ve? Hay cosas que la palabra del Señor, recuerda que yo les dije que la palabra del Señor es literal, hermano. El problema es que hay muchas personas que leen la Biblia y prefieren pensar que muchas cosas que ellos no quieren creer porque no tienen fe, ellos le llaman simbólicas para suavizarlas, ¿ok? O sea, cuando dice que nosotros éramos la porquería más grande, sumisos en el pecado, a muchas personas dicen, no, dame una rebajita, yo no era tan malo, por lo tanto, Cristo no tenía que morir por mí. Entonces, si tú no tienes pecados para perdonar, dice la palabra que tú le haces a él mentiroso, porque él dijo que nosotros estábamos preñados de pecado todos, ¿ok? Empezando por Pablo. Así que hay personas que persisten en no creer la Biblia y por eso es que muchas veces pues, pretenden decir que la doctrina de la Biblia pues no son ciertas. La primera de las cosas, para ir bien breve sobre esto, recuerda que eran 5, ¿verdad? La primera era la inerrancia de la Biblia. El fundamentalismo insiste en la inerrancia, o sea que en la Biblia no hay errores. Así es la palabra del Señor porque va a haber errores, ¿verdad? Y su historicidad plena, o sea, lo que dice la palabra del Señor es verdad toda. Cuando habla de historia, habla de historia perfectamente como es. Amén. No se ha encontrado ningún detalle en la Biblia que los arqueólogos ni historiadores hayan dicho que no es así. ¿Ok? No hay ninguno. ¿Por qué? Porque la Biblia es real, es la palabra del Señor.
Mire cómo dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta. Dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, esta es la fe, el fundamento de la fe. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es una declaración de fe fundamental, que es lo que define el Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio también te lo obvio, 1 Corintios 15, 1 al 8. Cosas que usted da por sentado porque las cree, pero muchísimas personas no las creen. Por eso es que nosotros creemos la palabra del Señor, viva y eficaz, sin error. Por eso es que la predicamos literalmente, porque Dios la escribió literalmente y nosotros lo vamos a predicar así. 2 Timoteo 3, 15 al 16 dice, y que desde la niñez has sabido, le dice Pablo a Timoteo, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si no fuera toda verdad, pues no fuera inspirada por Dios y no fuera toda útil para lo que dice que es útil. Amén. Así que este es lo primero que distingue al fundamentalismo. Segundo punto, es el literalismo bíblico. ¿Okay? Yo se lo expliqué, ¿verdad? La Biblia es literal, excepto cuando el contexto obviamente sugiere que un pasaje es alegórico. Recuerda bien al principio de esta misma conversación hoy, yo le estaba explicando esto. Por ejemplo, la Biblia es literal toda, con excepciones. ¿Cómo sabemos cuáles son las excepciones? Porque obviamente el contexto sugiere eso mismo. Mire, por ejemplo, un ejemplo. Pasaje literal. Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay personas que dicen, no, que el lago de fuego es reconocer que uno se perdió la oportunidad porque no creyó en Cristo. Así dice un montón de gente. La verdad que tiene una imaginación como la de Star Wars. Ahí no dice eso. El Señor dice en capítulo 20 al final, dice, Él va a chequear quién está inscrito en el libro de la vida. ¿Quién eres tú? Tú no estás inscrito en el libro de la vida. El que no se haya inscrito en el libro de la vida porque no creyó en Cristo, fue lanzado al lago de fuego. Y se nos dice en el contexto que el lago de fuego abre con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Hay personas que dicen que Dios no puede ser tan malo. Es que Dios no es malo, el malo es uno. ¿Me entiendes? O sea, que a veces proyectan su maldad hacia la persona de Dios que es santo, que murió por nosotros, porque les resulta difícil de creer. Y ahí es que está el asunto. ¿Okay? Entonces piensan que esto es simbólico. Pero hay pasajes que son alegóricos. Mire el otro. En Cantares 5:15 dice, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. ¿De qué está hablando aquí? La Sulamita, la novia de Salomón. Estaba describiendo a Salomón, ella estaba enchulada de Salomón. Y Salomón estaba enchulada de ella. Y la forma de ella describir a Salomón, que lo encontraba hermoso, decía, pero mira esas piernas. Son como columnas de mármol. O sea, blanquita, parece que no cogía mucho sol. Fundadas sobre basas de oro fino. Como quien dice, los zapatos son como dorados. Y tus pies, es que tú eres espectacular, Salomón, en otra forma, ¿verdad? Obviamente, no está diciendo que Salomón tenía las piernas de mármol, o sea, que eran rígidas y era un seco, ¿verdad? Una persona trinca. Él no estaba queriendo que era trinco, lo que quiere decir era que esa era la forma de ella comparar, es una metáfora, ¿ok? O sea, una símil, una comparación alegórica, ¿verdad? De lo que estaba pasando, ¿ok? Así que ahí es, obviamente es alegórico, porque Salomón no tenía las piernas de piedra, ¿ok? Pero en Apocalipsis 20:15 no es alegórico. Así que el fundamentalismo insiste en esto, ¿ok? También el tercer punto es, el fundamentalismo insiste en la independencia de la Iglesia respecto al Estado. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo y el Estado es un gobierno del mundo secular. Ahora, mira lo que dice Romanos 13, 1, 2, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo.
como que dice, hay unas autoridades superiores que son los gobernantes. La iglesia, y lo que no es la iglesia, se tiene que someter a ellos porque la iglesia está puesta viviendo en el mundo, aunque no somos del mundo. ¿Ok? Pero también en 2 Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita que en el camino del Señor, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, como que dice, no somos de este mundo, no somos de esta vida, por lo tanto no debemos estar participando en las cosas de esta vida. Eso no quiere decir que no debamos trabajar, porque hay que trabajar, porque también, ¿verdad? Si no trabajamos, no comemos. Lo que quiere decir aquí es, mire, usted va a estar envuelto en la política, en los negocios de esta vida, va a estar envuelto en definir cómo se van a mover las naciones. A usted no le toca eso. A usted le toca predicar a Cristo Jesús, porque usted es extranjero en este mundo y Cristo se lo va a llevar. Amén. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, no en el mundo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, este asunto de tener iglesias del Estado no es bíblico. La única forma sería que el Estado fuera cristiano. Y no hay ningún Estado cristiano en el mundo. Amén. Mateo 22:21 dice, le dijeron, dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Porque preguntaron, señores, ¿es apropiado pagar el IVU o no? Porque el IVU lo pone el gobierno malo, que es del mundo, señor, el contexto. Mira, enséñame una peseta. Dice, este que está al frente aquí, ¿quién es? En el caso de ella era César, en nuestro caso es George Washington. Y él le dijo, ¿quién es ese que está ahí? Nosotros le diríamos, pues ese es George Washington. Pues dale a Washington lo que es de Washington y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues las cosas seculares, los deberes, Romanos 13, someterse, pues cuando toque pagarle a ellos, le pagan las cosas físicas. Pero al Señor, a Dios, que es tu Dios el que te salvó, tú te debes a Él. Amén, es lo que quiere decir. Así que hay una separación entre las cosas que son seculares y las cosas que son de la eternidad. Amén. Por eso es que la iglesia es una cosa y el Estado es otra. Amén. Otra cosa importante, cuarto punto. El fundamentalismo cree que Jesús nació de una virgen. Usted dirá, pero ¿quién no cree eso, pastor? Hay montones de personas, hermano. ¿Okay? Primera de Juan 4:2-3. Mira lo que dice Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, que Jesucristo nació en carne, o sea, que nació a través de una mujer, en este caso, una virgen. El que confiesa eso es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hay mucha enseñanza por ahí y hay mucha gente que aunque no lo enseñe, lo implica, porque se le hace tan violento creer que Dios se humanó para ponerse a nuestro nivel y eventualmente dar su vida en la cruz. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el espíritu y el énfasis del anticristo es negar que el Señor Jesús se hizo hombre y pagó en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que quiere decir negar el nacimiento virginal de Jesús. Fundamentalismo. Esto es fundamental para la fe. Esto no es opcional para la fe, es esencial para la fe. También el fundamentalismo predica que el rapto de los creyentes antes de la segunda venida de Cristo es literal. Leímos este verso hace un rato. Amén. Seremos raptados para estar con el Señor. Mire a ver por ahí quién anda predicando esto, hermano. Muy pocas personas, muy pocas iglesias. Ya no se predica sobre el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora se predica establecer el reino. Mentalidad de reino. Mentalidad de conquista. ¿De conquistar qué? Si este reino de este mundo el Señor lo va a destruir, esto no hay que conquistarlo. Lo que hay que vivir es separado del mundo, santos en el Señor, porque el Señor nos viene a buscar, hermano. ¿Okay? Y otra peculiaridad del fundamentalismo es que ese rapto de los creyentes va a ocurrir antes que Cristo venga con los creyentes en el milenio. Porque si Cristo va a venir con los creyentes, pues se los tiene que haber llevado antes, ¿verdad que sí? Apocalipsis 24:6, recuerda esto, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos.
y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es literal, hermano. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Antes de la segunda venida de Cristo con el milenio. Antes de la segunda venida, sí, podemos decir aquí para establecer el milenio. Sí. Sí. Sí, yo lo aclaro aquí. Yo lo aclaro que antes de la segunda venida de Cristo, que es antes del milenio. Exacto, la segunda venida de Cristo viene antes del milenio. ¿Por qué es esencial y fundamental? Porque usted habrá recordado cuando estuvimos predicando en el Apocalipsis que primero hay gente que no cree que Cristo viene. Dicen ser cristianos y no creen que Cristo viene. Y la Biblia lo dice por todos sitios. Entonces hay otros que creen que el milenio no existe, que el milenio es imaginario. Y eso es falsedad también, hermano. Y la Biblia lo dice literalmente. Y por último, hermano, último punto. El fundamentalismo, este es el quinto punto, insiste en la definición de la iglesia como está en el Nuevo Testamento. Es una iglesia que no está sujeta a concilios, ni jerarquías, ni denominaciones. ¿Ok? Una denominación o concilio, ¿qué es una denominación? Primero. O sea, no estamos sujetos a denominación. ¿Qué es entonces una denominación? ¿O qué es un concilio? Es un conjunto de iglesias que se identifican debe ser con una doctrina y tradiciones que podrían ser bíblicas o no. ¿Ok? Por ejemplo, Iglesia de Dios Pentecostal, Misión Internacional, los Bautistas del Sur, los Metodistas, los Wesleyanos, los Luteranos, los Adventistas, las iglesias de restauración, la Sociedad de Amigos de Jesús o los Quakers, la Iglesia de Dios Pentecostal Mission Board, el Movimiento Misionero Mundial. Bueno, hay un catálogo como una guía telefónica de grueso de nombres. Nosotros no pertenecemos a ninguna denominación, ¿ok? Porque somos independientes. Por eso es que usted no me escucha decir, pues déjeme ir a la asamblea del concilio de nuestras iglesias, porque no hay asamblea, porque no hay ningún concilio. Lo que sí es que tenemos hermandad y confraternización con iglesias que son fundamentales porque compartimos la misma normativa de fe, la fe bíblica pura y esencial. Amén, hermano. Tampoco tenemos jerarquías eclesiásticas. ¿Qué es una jerarquía eclesiástica? Pues como si fuera un ejército. Es un sistema donde las iglesias tienen un liderato multinivel dentro de la iglesia. O sea, miembros, diáconos, pastor asociado, pastor general, pastor emérito y el que no es emérito y qué sé yo cuántas cosas más a veces ponen. Entonces, fuera de la iglesia, pues tienen al presidente, tienen al director del concilio, tienen a yo no sé cuántos más, tienen a los evangelistas, tienen un ejército completo aquí que se pierde la cuenta de todos los niveles que hay por ahí. Eso además está diciendo, eso no es bíblico, no tiene ningún fundamento en la Biblia. En la Biblia habían, dice, y lo vamos a ver el domingo, dice, y había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Más nada. Claro, y sabemos que existían los diáconos, y a profetas y maestros en otros contextos se les llama ancianos. Básicamente lo que había en la iglesia eran ancianos y diáconos, o sea, los que servían y los que se dedicaban a la enseñanza y a la oración. Lo que dijo Pedro en el capítulo 6 de Hechos. Cualquier otra cosa que sea un pastor que está 3 niveles más arriba, a quien nosotros le debemos pleitesía y que ellos dictan lo que nosotros vamos a decir, es una aberración de lo que dice la palabra del Señor. Esos son vestigios del catolicismo romano, hermano. Muchas de esas iglesias protestantes protestaron contra el catolicismo romano, pero se quedaron con muchas de las cosas contra las cuales no decidieron protestar. La organización esa multinivel católica romana es un vestigio que está presente en muchas denominaciones. Eso no tiene ningún lugar en la iglesia en Cristo. ¿Okay? La iglesia en Cristo se debe solamente a Cristo Jesús. Amén.
Sí, pero entonces, muchos de esos funcionarios de esas denominaciones son funcionarios de carrera. O sea, el pastor es un recurso, es un empleado que lo pasan de iglesia a iglesia según la necesidad, según alguien le da la gana. Y yo he vivido eso, no porque yo haya sido, sino porque he estado en otras iglesias donde cambian el pastor así porque a alguien se le ocurrió arriba que había que cambiar. Es como si fuera un empleado, hermano. ¿Okay? Así que, hermano, espero con esto, ¿verdad? Déjeme ir aquí, haber definido, ¿verdad? Volver al slide donde lo poníamos todas las normas. Haber definido, ¿verdad? A grandes rasgos lo que es el fundamental. Pero, obviamente, lo podemos, si usted tiene alguna duda adicional, la podemos tomar nota. Alguno de los puntos o más puntos lo podemos aclarar en una ocasión, en la segunda ocasión. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios. Manita Lucy. Déjeme ver. Ahí. Sí, para la próxima charla sobre los diáconos, que no parece que me parece entender en Romanos 15 o 16, el último capítulo, creo que Pablo habla de una diaconisa, de Febe. Febe, en Cencrea. La iglesia en Cencrea, ¿sí? Sí, ese tema sobre la función de la mujer en la iglesia. Ah, ok, eso, función de las mujeres en la iglesia, perfecto, muy buen tema. Ok. Sí, lo podemos aquí, mujeres en la iglesia, muy bien, tremendo tema, ok, lo vamos a incluir. Está la función para las mujeres en la iglesia votar, hermano, hay montones de funciones. Una de ellas, para adelantarle, no es el pastorear. ¿No es qué? Okay. Pastoreo. Dicen, sí, ahí está el varón repartiéndose con la cuchara grande. Y yo, no, lo sé, que el pastoreo no es una de las funciones que las mujeres pueden hacer. No, sí. Yo estoy de acuerdo. Pero diaconisa sí. Prácticamente es una de las funciones, es casi la única, por no decir, ser maestra de varones, como tal. Pues lo vamos a ver, vamos a verlo por la escritura, ¿verdad? Pero todos los otros hermanos sí. ¿Por qué? Porque hay un orden establecido por Dios de esa forma. O sea, no es por capricho. ¿Qué estamos diciendo, verdad? Estamos diciendo nosotros somos fundamentales, vamos por lo que dice la Biblia. Y muchas veces lo que nos dice la Biblia, pues no es lo que es la costumbre en muchos otros grupos que son creyentes. O sea, no vamos a decir que no lo son, ¿verdad? Que son bíblicos. Pues no. Que la Biblia nos manda a que seamos creyentes bíblicos, pues sí. Pero si no lo son, pues ahí hay un detalle, hermano, que hay que correr. Así que lo vamos a incluir, hermanita. Muy buen tema, ¿ok? Muy bien.